Resumen de la doctrina espírita. 9, 10, 11. Los mismos seres que se comunican se designan, como lo dijimos, con el nombre de espíritus o genios y aseguran haber pertenecido, por lo menos algunos, a hombres que vivieron sobre la tierra. Constituyen el mundo espiritual, como nosotros constituimos, durante la vida, el mundo corporal. Resumimos así, en pocas palabras, los puntos más importantes de la doctrina que nos transmitieron, para responder más fácilmente a ciertas objeciones. Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Creó el universo que comprende a todos los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales. Los seres materiales constituyen el mundo visible o corporal y los seres inmateriales el mundo invisible o espírita, es decir, el de los espíritus. El mundo espírita es el mundo normal, primitivo, eterno, preexistente y sobreviviente a todo. El mundo corporal no pasa de ser secundario. Podría dejar de existir, o no haber existido jamás, sin alterar la esencia del mundo espírita. Los espíritus revisten, temporalmente, una envoltura material perecedera, cuya destrucción, por la muerte, los vuelve libres. Entre las diferentes especies de seres corpóreos, Dios escogió la especie humana para la encarnación de los espíritus que alcanzaron un cierto grado de desarrollo, lo cual les da la superioridad moral e intelectual sobre todos los otros. El alma es un espíritu encarnado, cuyo cuerpo es solo una envoltura. Tres cosas existen en el hombre. Primera, el cuerpo o ser material análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital. Segunda, el alma o ser inmaterial, espíritu encarnado en el cuerpo. Tercera, el lazo que une el alma al cuerpo, principio intermedio entre la materia y el espíritu. Así, pues, el hombre tiene dos naturalezas. Por el cuerpo, participa de la naturaleza de los animales, de los cuales tiene el instinto. Y por el alma, participa de la naturaleza de los espíritus. El lazo o periespíritu que une el cuerpo y el espíritu es una especie de envoltura semimaterial. La muerte es la destrucción de la envoltura más grosera, el espíritu conserva la segunda, que constituye para él un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en estado normal, pero que puede, accidentalmente, hacerse visible y hasta tangible, como ocurre en el fenómeno de las apariciones. Así, pues, el espíritu no es un ser abstracto, indefinido, que solo el pensamiento puede concebir. Es un ser real, circunscrito, que en ciertos casos, es apreciable por los sentidos de la vista, del oído y del tacto. Los espíritus pertenecen a diferentes clases y no son iguales ni en poder, ni en inteligencia, ni en moralidad. Los de primer orden son los espíritus superiores, que se distinguen de los demás por su perfección, sus conocimientos y su proximidad a Dios, la pureza de sus sentimientos y su amor al bien. Son los ángeles o espíritus puros. Las otras clases se alejan más y más de esa perfección. Los de las clases inferiores están inclinados a la mayor parte de nuestras pasiones, al odio, la envidia, los celos, el orgullo, etc. Y se complacen en el mal. Entre ellos, los hay que no son ni muy buenos ni muy malos, más embrollones e inoportunos que malos, la malicia y las inconsecuencias parecen ser su diversión. Son los espíritus traviesos o ligeros. Los espíritus no pertenecen perpetuamente al mismo orden. Todos progresan, pasando por los diferentes grados de la jerarquía espírita. Este progreso ocurre por medio de la encarnación, que es impuesta a unos como expiación y a otros como misión. La vida material es una prueba que deben soportar repetidas veces, hasta que hayan alcanzado la perfección absoluta. Es una especie de examen severo o depuratorio, de donde salen más o menos purificados. Dejando el cuerpo, el alma vuelve al mundo de los espíritus, de donde había salido, para tomar una nueva existencia material, después de un lapso de tiempo más o menos largo, durante el cual permanece en estado de espíritu errante. Debiendo pasar el espíritu por varias encarnaciones, resulta de eso que todos tuvimos diversas existencias y que tendremos aún otras, más o menos perfeccionadas, bien sea sobre la tierra, o en otros mundos.
La encarnación de los espíritus ocurre siempre en la especie humana y sería un error creer que el alma o espíritu pueda encarnarse en el cuerpo de un animal. 1. Las diferentes existencias corporales del espíritu siempre son progresivas y jamás retrógradas. Pero la rapidez del progreso depende de los esfuerzos que hacemos para alcanzar la perfección. Las cualidades del alma son las mismas que las del espíritu que está encarnado en nosotros. Así, el hombre de bien es la encarnación de un espíritu bueno, y el hombre perverso la de un espíritu impuro. El alma tenía su individualidad antes de la encarnación y la conserva después de su separación del cuerpo. A su regreso al mundo de los espíritus, el alma encuentra allí a todos aquellos que conoció sobre la tierra, y todas sus existencias anteriores se retratan en su memoria con el recuerdo de todo el bien y de todo el mal que hizo. El espíritu encarnado está bajo la influencia de la materia. El hombre que supera esa influencia por la elevación y purificación de su alma, se aproxima a los espíritus buenos con los cuales estará un día. Aquel que se deja dominar por las malas pasiones y cifra toda su alegría en la satisfacción de los apetitos groseros, se aproxima a los espíritus impuros, dando preponderancia a la naturaleza animal. Los espíritus encarnados pueblan los diferentes globos del universo. Los espíritus no encarnados o errantes no ocupan una región determinada y circunscrita, sino que están en todas partes, en el espacio y a nuestro lado, viéndonos y codeándose incesantemente con nosotros. Es toda una población invisible que se agita a nuestro alrededor. Los espíritus ejercen, sobre el mundo moral e incluso sobre el mundo físico, una acción incesante. Actúan sobre la materia y sobre el pensamiento, y constituyen una de las potencias de la naturaleza, causa eficiente de una multitud de fenómenos inexplicados o mal explicados hasta ahora, y que solo encuentran una solución racional en el espiritismo. Las relaciones de los espíritus con los hombres son constantes. Los espíritus buenos nos incitan al bien, nos sustentan en las pruebas de la vida y nos ayudan a soportarlas con valor y resignación. Los malos nos incitan al mal, y les es placentero vernos sucumbir y equipararnos a ellos. Las comunicaciones de los espíritus con los hombres son ocultas o extensibles. Las ocultas ocurren por la buena o mala influencia que ejercen sobre nosotros sin que lo sepamos. Corresponde a nuestro juicio discernir las buenas y las malas inspiraciones. Las comunicaciones ostensibles se verifican por medio de la escritura, de la palabra, o de otras manifestaciones materiales, y lo más frecuente a través de los médiums que les sirven de instrumento. Los espíritus se manifiestan espontáneamente o por evocación. Se pueden evocar a todos los espíritus, lo mismo a los que animaron a hombres obscuros, como a los de los más ilustres personajes, cualquiera que sea la época en la que hayan vivido. Así los de nuestros parientes y amigos como a los de nuestros enemigos, y obtener en comunicaciones escritas o verbales, consejos, informaciones sobre su situación en el más allá, de sus pensamientos respecto a nosotros, así como las revelaciones que les son permitidas hacernos. Los espíritus son atraídos en razón de su simpatía por la naturaleza moral del medio que los evoca. Los espíritus superiores se alegran en las reuniones serias donde prevalece el amor al bien y el deseo sincero de instruirse y mejorarse. Su presencia ahuyenta a los espíritus inferiores que encuentran, por el contrario, libre acceso y pueden actuar con toda libertad entre las personas frívolas o guiadas tan solo por la curiosidad y donde quiera que encuentren malos instintos. Lejos de obtener de ellos buenas advertencias o enseñanzas útiles, pues no se deben esperar sino futilidades, mentiras, bromas pesadas o mistificaciones, porque con frecuencia usurpan nombres venerables para mejor inducir en el error. Es sumamente fácil distinguir los espíritus buenos de los malos. Pues, el lenguaje de los espíritus superiores es constantemente digno, noble, inspirado por la más alta moralidad, libre de toda pasión inferior. Sus consejos exaltan la más pura sabiduría, y tienen siempre como objetivo nuestro progreso y el bien de la humanidad. El de los espíritus inferiores es, por el contrario, inconsecuente, con frecuencia trivial y hasta grosero. Si dicen a veces cosas buenas y verdaderas,
con más frecuencia las dicen falsas y absurdas por malicia o por ignorancia. Se divierten con la credulidad y se distraen a expensas de los que los interrogan, alardeando de su vanidad, alimentando sus deseos con falsas esperanzas. En resumen, las comunicaciones serias, en la total acepción de la palabra, solo se obtienen en los centros serios, en aquellos cuyos miembros están unidos por una comunión de pensamientos para el bien. La moral de los espíritus superiores se resume, como la de Cristo, en esta máxima evangélica: hacer a los demás lo que quisiéramos que a nosotros se nos hiciese, es decir, hacer el bien y no el mal. En este principio encuentra el hombre la regla universal de conducta, hasta para sus menores acciones. Nos enseñan que el egoísmo, el orgullo, y la sensualidad, son pasiones que nos aproximan a la naturaleza animal y nos prenden a la materia. Que el hombre que, desde este mundo, se desprende de la materia despreciando las futilidades mundanas y practicando el amor al prójimo, se aproxima a la naturaleza espiritual. Que cada uno de nosotros debe ser útil con arreglo a las facultades y a los medios que Dios, para probarle, ha puesto en sus manos. Que el fuerte y el poderoso deben apoyo y protección al débil, porque el que abusa de su fuerza y de su poder, para oprimir a su semejante, viola la ley de Dios. Enseñan, en fin, que en el mundo de los espíritus, donde nada puede ocultarse, el hipócrita será desenmascarado y todas sus torpezas descubiertas. Que la presencia inevitable y perenne de aquellos con quienes nos hemos portado mal, es uno de los castigos que nos están reservados y que al estado de inferioridad y de superioridad de los espíritus son inherentes penas y goces desconocidos en la tierra. Pero nos enseñan también que no hay faltas irremisibles, y que no puedan ser borradas por la expiación. En las diferentes existencias, encuentra el hombre el medio que le permite avanzar, según sus deseos y sus esfuerzos, en la senda del progreso y hacia la perfección que es su objetivo final. Este es el resumen de la doctrina espírita, según resulta de la enseñanza dada por los espíritus superiores. Veamos ahora las objeciones que se le oponen. Cualidades de la oración. Eficacia de la oración. Acción de la oración. Transmisión del pensamiento. Oraciones inteligibles. De la oración para los muertos y para los espíritus que sufren. Instrucciones de los espíritus. Modo de orar. Alegría de la oración. Cualidades de la oración 1. Cuando oréis, no os asemejéis a los hipócritas, que se complacen en orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo, ellos recibieron su recompensa. Mas cuando quisiereis orar, entrad en vuestro aposento y estando cerrada la puerta, orad a nuestro Padre en secreto. Y nuestro Padre que ve lo que pasa en secreto, os recompensará. No cuidéis orar mucho en vuestras oraciones, como lo hacen los gentiles, que piensan sea por la multitud de palabras que serán oídos. No os volváis, pues, semejantes a ellos, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. San Mateo, cap. v. 5-8. 2. Cuando os presentéis para orar, si tuviereis alguna cosa contra alguno, perdonadle, para que nuestro Padre, que está en los cielos, os perdone también los pecados. Si vosotros no perdonareis, nuestro Padre, que está en los cielos, tampoco perdonará vuestros pecados. San Marcos, cap. Xi, v. 25 y 26. 3. Él contó también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, como si fuesen justos y despreciaban a los otros. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, estando en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, gracias os doy porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, por el contrario, manteniéndose distante, no osaba ni aun alzar los ojos al cielo, mas golpeaba su pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Os digo que este regresó justificado entre los suyos y no el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humilla será enaltecido. San Lucas, cap. Esbili, v 9 a 14. 4. Las cualidades de la oración están claramente definidas por Jesús. Cuando oréis, dice él, no os pongáis en evidencia. Orad en secreto y no afectéis rogar mucho, porque no será por la multitud de palabras que seréis oídos, sino por su sinceridad. Antes de orar, si tenéis alguna cosa contra alguien, perdonádsela, porque la oración no podría ser agradable a Dios si no sale de un corazón purificado de todo sentimiento contrario a la caridad. En fin, orad con humildad, como el publicano, y no con orgullo como el fariseo. Examinad vuestros defectos y no vuestras cualidades, y si os comparáis con otros, buscad lo que hay de malo en vosotros. Cap. X, número 7 y 8. Eficacia de la oración 5. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os será concedido. San Marcos, cap. Xi, v 24. 6. Hay personas que niegan la eficacia de la oración fundándose en el principio de que, conociendo Dios nuestras necesidades, es superfluo exponérselas. Aún añaden que, encadenándose todo en el universo por leyes eternas, nuestros votos no pueden cambiar los decretos de Dios. Sin ninguna duda, hay leyes naturales e inmutables que Dios no puede derogar a capricho de cada uno. Pero de esto a creer que todas las circunstancias de la vida están sometidas a la fatalidad, es grande la distancia. Si fuese así, el hombre solo sería un instrumento pasivo, sin libre albedrío y sin iniciativa. En esta hipótesis no habría más que doblar la cabeza al golpe de los acontecimientos, sin procurar evitarlos, y por lo tanto, no se hubiera procurado desviar el rayo. Dios no le ha dado el discernimiento y la inteligencia para no servirse de ellos, ni la voluntad para no querer, ni la actividad para estar en la inacción. Siendo libre el hombre para obrar en un sentido o en otro, sus actos tienen para sí y para los otros consecuencias subordinadas a lo que hace o deja de hacer. Hay acontecimientos que por su iniciativa escapan forzosamente a la fatalidad sin que por esto se destruyan la armonía de las leyes universales, como el avance o el retraso de las agujas de un péndulo no destruye la ley del movimiento, sobre la cual está establecido el mecanismo. Dios puede acceder a ciertas súplicas sin derogar la inmutabilidad de las leyes que rigen el conjunto, quedando siempre su acción subordinada a su voluntad. 7. Sería ilógico deducir de esta máxima: todas las cosas que pidiereis orando, creed que las recibiréis, que basta pedir para obtener, y sería injusto acusar a la providencia porque no concede todo pedido que le es hecho, pues ella sabe, mejor que nosotros, lo que es para nuestro bien. Hace lo mismo que un padre prudente que rehúsa a su hijo las cosas contrarias al interés de éste. Generalmente el hombre solo ve el presente. Mas si el sufrimiento es útil para su futura felicidad, Dios le dejará que sufra, como el cirujano deja sufrir al enfermo en la operación que debe conducirle a la curación. Lo que Dios le concederá, si se dirige a él con confianza, es valor, paciencia y resignación. También le concederá los medios para que él mismo salga del conflicto, con ayuda de las ideas que le sugiere por medio de los buenos espíritus, dejándoles de este modo todo el mérito. Dios asiste a los que se ayudan a sí mismos, según esta máxima: ayúdate y el cielo te ayudará, y no a aquellos que todo esperan de un socorro extraño, sin hacer uso de sus propias facultades. Pero, generalmente se prefiere ser socorrido del movimiento, sobre la cual está establecido el mecanismo. Dios puede acceder a ciertas súplicas sin derogar la inmutabilidad de las leyes que rigen el conjunto, quedando siempre su acción subordinada a su voluntad. 7. Sería ilógico deducir de esta máxima: todas las cosas que pidiereis orando, creed que las recibiréis, que basta pedir para obtener, y sería injusto acusar a la providencia porque no concede todo pedido que le es hecho, pues ella sabe, mejor que nosotros, lo que es para nuestro bien. Hace lo mismo que un padre prudente que rehúsa a su hijo las cosas contrarias al interés de éste. Generalmente el hombre solo ve el presente.
Mas si el sufrimiento es útil para su futura felicidad, Dios le dejará que sufra, como el cirujano deja sufrir al enfermo en la operación que debe conducirle a la curación. Lo que Dios le concederá, si se dirige a Él con confianza, es valor, paciencia y resignación. También le concederá los medios para que él mismo salga del conflicto, con ayuda de las ideas que le sugiere por medio de los buenos espíritus, dejándoles de este modo todo el mérito. Dios asiste a los que se ayudan a sí mismos, según esta máxima: ayúdate y el cielo te ayudará, y no a aquellos que todo esperan de un socorro extraño, sin hacer uso de sus propias facultades. Pero, generalmente se prefiere ser socorrido a hacer uso de sus propias fuerzas. Además, por tal incertidumbre, Dios pone a prueba su confianza y sumisión a su voluntad. Este hombre estaba en la situación de un niño que cae y si ve a alguno, grita y espera que le vayan a levantar. Si no ve a nadie, hace esfuerzos y se levanta solo. Si el ángel que acompañó a Tobías le hubiese dicho: soy el enviado de Dios para guiarte en tu viaje y preservarte de todo peligro, Tobías no hubiera tenido ningún mérito. Confiando en su compañero, no tendría ni siquiera necesidad de pensar. Por esto el ángel no se dio a conocer hasta el regreso. Acción de la oración. Transmisión del pensamiento 9. La oración es una invocación. Por ella un ser se pone en comunicación mental con otro ser al que se dirige. Puede tener por objeto hacer un pedido, dar gracias o glorificar. Se puede orar para sí mismo, para otro, para los vivos y para los muertos. Las oraciones dirigidas a Dios son oídas por los espíritus encargados de la ejecución de su voluntad, y las que se dirigen a los buenos espíritus son transmitidas a Dios. Cuando se ora a otros seres y no a Dios, solo es con el título de intermediarios, de intercesores, porque nada se puede hacer sin la voluntad de Dios. 10. El espiritismo hace comprender la acción de la oración, explicando el modo de transmisión del pensamiento, ya sea cuando el ser a quien se ruega venga a nuestro llamamiento, o cuando nuestro pensamiento llega a él. Para formarse una idea de lo que sucede en esta circunstancia, es necesario imaginarse que todos los seres, encarnados y desencarnados, sumergidos en el fluido universal que ocupa el espacio, como aquí en este mundo lo estamos en la atmósfera. Ese fluido recibe el impulso de la voluntad. Es el vehículo del pensamiento, como el aire lo es del sonido, con la diferencia de que las vibraciones del aire están circunscritas, mientras que las del fluido universal se extienden al infinito. Luego, cuando el pensamiento se dirige hacia un ser cualquiera que está en la tierra o en el espacio, de encarnado a desencarnado, o de desencarnado a encarnado, se establece una corriente fluídica entre los dos, la cual transmite el pensamiento como el aire transmite el sonido. La energía de la corriente está en razón del vigor del pensamiento y de la voluntad. Por eso, la oración es oída por los espíritus, en cualquier lugar que se encuentren, como los espíritus se comunican entre sí, cómo nos transmiten sus inspiraciones y cómo se establecen relaciones a distancia entre los encarnados. Esta explicación es sobre todo para aquellos que no comprenden la utilidad de la oración puramente mística. No tiene como objetivo materializar la oración, sino con el fin de hacer comprensible su efecto, mostrando que puede tener una acción directa y efectiva. Por esto, no queda menos subordinada a la voluntad de Dios, juez supremo de todas las cosas y el único que puede hacer su acción efectiva. 11. Por la oración, el hombre llama el concurso de los buenos espíritus, que vienen a sostenerle en sus buenas resoluciones y a inspirarle buenos pensamientos. Adquiere de esta forma, la fuerza moral necesaria para vencer las dificultades y volver a entrar en el camino recto si se apartó de él, así como también puede desviar de sí los males que se atrae con sus propias faltas. Un hombre, por ejemplo, ve su salud deteriorada por los excesos que cometió, arrastrando hasta el fin de sus días una vida de sufrimientos. ¿Tiene acaso derecho a quejarse si no consigue la curación? No, porque podría haber encontrado en la oración la fuerza necesaria para resistir las tentaciones. 12.
Si se dividiesen los males de la vida en dos partes, una compuesta de aquellos que el hombre no puede evitar y la otra de las tribulaciones cuya primera causa es él mismo por su incuria y sus excesos, capítulo V, número 4, se vería que ésta sobrepasa de mucho en número a la primera. Es, pues, evidente, que el hombre es el autor de la mayor parte de sus aflicciones, y que se las ahorraría si obrase siempre con sabiduría y prudencia. No es menos cierto que estas miserias son el resultado de nuestras infracciones a las leyes de Dios, y que si observásemos puntualmente esas leyes, seríamos perfectamente felices. Si no traspasáramos el límite de lo necesario en la satisfacción de nuestras necesidades, no tendríamos las enfermedades que son consecuencia de los excesos y las vicisitudes que esas enfermedades ocasionan. Si pusiéramos límite a nuestra ambición, no temeríamos la ruina. Si no quisiéramos subir más alto de lo que podemos, no temeríamos caer. Si fuésemos humildes, no sufriríamos las decepciones del orgullo humillado. Si practicáramos la ley de caridad, no maldeceríamos ni seríamos envidiosos, ni celosos, y evitaríamos las querellas y las disensiones. Si no hiciéramos mal a nadie, no temeríamos las venganzas, etc. Admitamos que el hombre no pueda nada sobre los otros males, que toda oración sea superflua para preservarse de ellos. ¿No sería ya mucho el que pudiera evitar todos los que provienen de sí mismo? Pues aquí la acción de la oración se concibe fácilmente, porque tiene por objeto evocar la inspiración saludable de los buenos espíritus, pidiéndoles fuerza para resistir a los malos pensamientos, cuya ejecución puede sernos funesta. En este caso no es que nos apartan del mal, sino que nos desvían a nosotros mismos del pensamiento que puede causar ese mal. En nada entraban los decretos de Dios ni suspenden el curso de las leyes de la naturaleza. Solo nos impiden infringir estas leyes dirigiendo nuestro libre albedrío. Pero lo hacen sin nuestro conocimiento, de manera oculta, para no encadenar nuestra voluntad. El hombre se encuentra entonces en la posición de aquel que solicita buenos consejos y los pone en práctica, pero que siempre es libre de seguirlos o no. Dios quiere que sea así para que tenga la responsabilidad de sus actos y le deja el mérito de la elección entre el bien y el mal. Esto es lo que el hombre siempre está seguro de obtener si lo pide con fervor, y es a lo que sobre todo pueden aplicarse estas palabras: pedid y se os dará. La eficacia de la oración, incluso reducida a esta proporción, ¿acaso no tendría un resultado inmenso? Estaba reservado al espiritismo el probarnos su acción por la revelación de los intercambios que existen entre el mundo corporal y el mundo espiritual. Pero no se limitan a estos sus efectos. La oración es recomendada por todos los espíritus. Renunciar a la oración es desconocer la bondad de Dios. Es renunciar para sí mismo a su asistencia, y para otros al bien que puede hacérseles. 13. Accediendo Dios al pedido que se le dirige. Con frecuencia, tiene la mira de recompensar la intención, la devoción y la fe del que ora. Por este motivo la oración del hombre de bien tiene más mérito a los ojos de Dios y es siempre más eficaz, porque el hombre vicioso y malo no puede orar con el fervor y la confianza que solo se logra con el sentimiento de la verdadera piedad. Del corazón del egoísta, de aquel que ora solo con los labios, no pueden salir sino palabras, pero no los impulsos de la caridad que dan a la oración todo su poder. Eso es tan comprensible, que, por un movimiento instintivo, la persona se recomienda con preferencia a las oraciones de aquellos cuya conducta se cree sean agradables a Dios, porque son más escuchados. 14. Si la oración ejerce una especie de acción magnética, podría creerse que su efecto está subordinado a la potencia fluídica, pero no es así, puesto que los espíritus ejercen esta acción sobre los hombres, suplen cuando es necesario la insuficiencia del que ora, ya obrando directamente en su nombre, sea dándole momentáneamente una fuerza excepcional, cuando se le juzga digno de este favor, o cuando la cosa pueda ser útil. El hombre que no se cree bastante bueno para ejercer una influencia saludable, no por esto debe abstenerse de rogar por otro, con el pensamiento de que no es digno de ser escuchado.
La conciencia de su inferioridad es una prueba de su humildad siempre agradable a Dios, que toma en cuenta la intención caritativa que le anima. Su fervor y su confianza en Dios son un primer paso para la vuelta al bien, en el cual los espíritus son felices de poderle alentar. La oración que nos escucha es la del orgulloso que solo tiene fe en su poder y en sus méritos, creyendo poder sustituirse a la voluntad del Eterno. 15. El poder de la oración está en el pensamiento. No se concreta las palabras, ni al lugar, ni al momento que se hace. Se puede, pues, orar en todas partes y a todas horas, estando solo o acompañado. La influencia del lugar o del tiempo está en relación de las circunstancias que pueden favorecer el recogimiento. La oración en común tiene una acción más poderosa cuando todos aquellos que oran se asocian de corazón a un mismo pensamiento y tienen un mismo objeto, porque es como si muchos levantasen la voz juntos y unísonos. Pero, ¿qué importaría estar reunidos en gran número, si cada uno obrase aisladamente y por su propia cuenta personal? 100 personas reunidas pueden orar como egoístas, mientras que 2 o 3, unidas en común aspiración, orarán como verdaderos hermanos en Dios, y su oración tendrá más fuerza que la de los otras 100. Cap. Exvili, números 4 y 5. Oraciones inteligibles 16. Si no entiendo lo que significan las palabras, yo seré bárbaro para aquel a quien hablo, y aquel que me habla será bárbaro para mí. Si oro en una lengua que no entiendo, mi corazón ora, pero mi inteligencia está sin fruto. Si no alabaréis a Dios sino con el corazón, como un hombre, entre los que no entienden sino su propia lengua, dirá amén, al final de vuestra acción de gracias, pues no sabe lo que habéis dicho. No es que vuestra acción no sea buena, mas los otros de ella no están edificados. San Pablo, primera epístola a los Corintios, cap. Shif, v 11, 14, 16 y 17. 17. La oración solo tiene valor por el pensamiento al que se vincula, y es imposible unir el pensamiento a lo que no se comprende, porque lo que no se comprende no puede conmover el corazón. Para la inmensa mayoría, las oraciones en un lenguaje incomprensible solo son un conjunto de palabras que nada dicen al espíritu. Para que la oración conmueva, es preciso que cada palabra despierte una idea, y si no se comprende no puede despertar ninguna. Se repite como una simple fórmula, suponiéndole más o menos virtud según el número de veces que se repite. Muchos oran por deber y otros por costumbre. Por esto creen haber cumplido su deber cuando han dicho una oración, un número de veces determinado, siguiendo tal o cual orden. Dios lee en el fondo del corazón y ve el pensamiento y la sinceridad. Sería rebajarle creerle más sensible a la forma que al fondo de la oración para los muertos y para los espíritus que sufren. 18. La oración es reclamada por los espíritus que sufren. Les es útil, porque viendo que piensan en ellos, se sienten menos abandonados y son menos infelices. Pero la oración tiene sobre ellos una acción más directa. Les levanta el ánimo, les excita el deseo de elevarse por el arrepentimiento y la reparación, y puede desviarles del pensamiento del mal. En este sentido es como pueden aliviarse y abreviarse sus sufrimientos. Véase el cielo y el infierno, segunda parte. Ejemplos. 19. Ciertas personas no admiten la oración por los muertos, porque en su creencia solo hay para el alma dos alternativas: ser salvada o condenada a las penas eternas, y en uno y en otro caso la oración sería inútil. Sin discutir el valor de esta creencia, admitamos por un instante la realidad de las penas eternas e irremisibles, y que nuestras oraciones sean impotentes para ponerles un término. Nosotros preguntamos si, en esta hipótesis, es lógico, caritativo y cristiano desechar la oración por los condenados. Estas oraciones, por impotentes que sean para salvarles, ¿no son para ellos una señal de piedad que puede aliviar su sufrimiento? En la tierra, cuando un hombre está condenado para siempre, aun cuando no tenga ninguna esperanza de obtener gracia, se prohíbe a una persona caritativa que vaya a sostener sus cadenas para aligerarle el peso.
Cuando alguno es atacado por un mal incurable, porque no ofrece ninguna esperanza de curación, ¿ha de abandonársele sin ningún consuelo? Pensad que entre los condenados puede encontrarse una persona querida, un amigo, tal vez un padre, una madre o un hijo, y porque, según vosotros, no podría esperar gracia, ¿rehusaríais darle un vaso de agua para calmar su sed, un bálsamo para curar sus heridas? ¿No haréis por él lo que haríais por un prisionero? ¿Rehusaríais darle un testimonio de amor, un consuelo? No, esto no sería cristiano. Una creencia que reseca el corazón no puede aliarse con la de un Dios que coloca en primer lugar entre los deberes el amor al prójimo. La no eternidad de las penas no implica la negación de una penalidad temporal, porque Dios, en su justicia, no puede confundir el bien con el mal. Así, pues, negar en este caso la eficacia de la oración, sería negar la eficacia del consuelo, de la reanimación y de los buenos consejos. Sería negar la fuerza que logramos de la asistencia moral de los que nos quieren bien. 20. Otros se fundan en una razón más engañosa, en la inmutabilidad de los decretos divinos y dicen: Dios no puede cambiar sus decisiones por la demanda de sus criaturas, pues sin esto nada sería estable en el mundo. El hombre, pues, nada tiene que pedir a Dios, solo tiene que someterse y adorarle. En esta idea hay una falsa aplicación de la inmutabilidad de la ley divina, o más bien, ignorancia de la ley en lo que concierne a la penalidad futura. Esta ley la han revelado los espíritus del Señor, hoy que el hombre está en disposición de comprender lo que, en la fe, está conforme o es contrario a los atributos divinos. Según el dogma de la eternidad absoluta de las penas, no se le toman en cuenta al culpable ni su remordimiento, ni su arrepentimiento. Para él todo deseo de mejorarse es superfluo, puesto que está condenado al mal perpetuamente. Si está condenado por un tiempo determinado, la pena cesará cuando el tiempo haya expirado. Pero, ¿quién asegura que, entonces, él habrá cambiado para mejores sentimientos? ¿Quién dice que, a ejemplo de muchos de los condenados de la tierra, a su salida de la cárcel no será tan malo como antes? En el primer caso, sería mantener en el dolor del castigo a un hombre que se volviera bueno. En el segundo, agraciar al que continuase culpable. La ley de Dios es más previsora que esto. Siempre justa, equitativa y misericordiosa, no fija duración a la pena, cualquiera que sea. Se resume así. 21. El hombre sufre siempre la consecuencia de sus faltas. No hay una sola infracción a la ley de Dios que no tenga su castigo. La severidad del castigo es proporcionada a la gravedad de la falta. La duración del castigo por cualquier falta que sea, es indeterminada y está subordinada al arrepentimiento del culpable y su retorno al bien. La pena dura tanto como la obstinación en el mal. Sería perpetua si la obstinación fuera perpetua. Es de corta duración si el arrepentimiento es pronto. Desde que el culpable clame por misericordia, Dios lo oye y le envía la esperanza. Pero el simple remordimiento de haber hecho mal no basta, pues falta la reparación. Por esto el culpable está sometido a nuevas pruebas, en las cuales puede, siempre por su voluntad, hacer el bien y reparar el mal que ha hecho. Así, el hombre, es constantemente el árbitro de su propia suerte, pudiendo abreviar su suplicio o prolongarlo indefinidamente. Su felicidad o su desgracia dependen de su voluntad de hacer el bien, tal es la ley. Ley inmutable y conforme a la bondad y a la justicia de Dios. El espíritu culpable e infeliz puede, de este modo, salvarse a sí mismo. La ley de Dios le dice con qué condición puede hacerlo. Con frecuencia, lo que le falta es voluntad, fuerza y valor. Si con nuestras oraciones lo inspiramos, si lo sostenemos y lo animamos, y con nuestros consejos le damos las luces que le faltan, en lugar de solicitar a Dios que derogue su ley, venimos a ser los instrumentos para la ejecución de su ley de amor y de caridad, de la cual participamos nosotros mismos, dando una prueba de caridad. Véase El cielo y el infierno, primera parte, cap. If, Bill y octavo. Instrucciones de los espíritus, modo de orar. 22. El primer deber de toda criatura humana, el primer acto que debe señalar para ella el retorno a la vida activa de cada día, es la oración.
Casi todos vosotros rezáis, pero cuán pocos saben orar. ¿Qué importan al Señor las frases que juntáis maquinalmente? Porque tenéis esta costumbre, que es un deber que llenáis y que, como todo deber, os pesa. La oración del cristiano, del espírita, de cualquier culto que sea, debe ser hecha desde que el espíritu ha vuelto a tomar el yugo de la carne. Debe elevarse a los pies de la majestad divina, con humildad, con profundidad, en un arrebato de gratitud por todos los beneficios concedidos hasta ese día y por la noche que se ha pasado, durante la cual os ha sido permitido, si bien inconscientemente, volver al lado de vuestros amigos, de vuestros guías, para absorber con su contacto más fuerza y perseverancia. Debe elevarse humilde a los pies del Señor, para recomendarle vuestra debilidad, pedirle su apoyo, su indulgencia y su misericordia. Debe ser profunda, porque vuestra alma es la que debe elevarse hacia el Creador, la que debe transfigurarse como Jesús en el Tabor, y volverse blanca y radiante de esperanza y amor. Vuestra oración debe encerrar la súplica de las gracias que os sean necesarias, pero de una necesidad real. Es, pues, inútil pedir al Señor que abrevie vuestras pruebas y que os dé los goces y las riquezas. Pedidle que os conceda los bienes más preciosos de la paciencia, de la resignación y de la fe. No digáis lo que muchos entre vosotros: no vale la pena orar, porque Dios no me escucha. ¿Qué le pedís a Dios la mayoría de las veces? ¿Habéis pensado muchas veces en pedirle vuestro mejoramiento moral? Oh, no, muy pocas. Más bien pensáis en pedirle el éxito de vuestras empresas terrestres, y exclamasteis: Dios no se ocupa de nosotros. Si se ocupara no habría tantas injusticias. Insensatos. Ingratos. Si descendieseis al fondo de vuestra conciencia, casi siempre encontraríais en vosotros mismos el origen de los males de que os quejáis. Pedid, pues, ante todo, vuestro progreso y veréis qué torrente de gracias y consuelo se esparcirá sobre vosotros. Capítulo 5, número 4. Debéis orar sin cesar, sin que por esto os retiréis a vuestro aposento o que os pongáis de rodillas en plazas públicas. La oración del día es el cumplimiento de vuestros deberes, de todos vuestros deberes sin excepción, cualquiera que sea su naturaleza. No es un acto de amor hacia el Señor el que asistáis a vuestros hermanos en cualquier necesidad moral o física. No es hacer un acto de reconocimiento, elevar vuestro pensamiento hacia Él, cuando una alegría os llega, cuando se evita un accidente, cuando una contrariedad solo os aflora, si decís con el pensamiento: bendito seáis, Padre mío. No es un acto de contrición el humillaros ante el Juez Supremo cuando sentís que habéis fallado, aunque solo sea de pensamiento, al decirle: perdóname, Dios mío, porque he pecado, por orgullo, por egoísmo o por falta de caridad. Dadme fuerzas para que no falte más y el valor necesario para reparar la falta. Esto es independiente de las oraciones regulares de la mañana y de la noche, y de los días que a ella consagréis. Pero, como veis, la oración puede hacerse siempre sin interrumpir en lo más mínimo vuestros trabajos. Por el contrario, los santifican. Y creed bien que uno solo de estos pensamientos, saliendo del corazón, es más escuchado por nuestro Padre Celestial que largas oraciones dichas por costumbre, a menudo sin causa determinada, y a las cuales conducen maquinalmente la hora convenida. V. Monod, Bordeaux, 1862. Alegría de la oración 23. Venid los que queréis creer. Los espíritus celestes acuden y vienen a anunciaros cosas grandes. Dios, hijos míos, abre sus tesoros para ofreceros todos sus beneficios. Hombres incrédulos. Si supieseis cuánto bien hace la fe al corazón y cómo conduce el alma al arrepentimiento y a la oración. La oración a. Cómo son conmovedoras las palabras que salen de la boca que ora. La oración es un rocío divino que destruye el excesivo calor de las pasiones. Hija primogénita de la fe, nos lleva al sendero que conduce a Dios. En el recogimiento y la soledad, estáis con Dios. Para vosotros no hay ya misterios, ellos se os revelan. Apóstoles del pensamiento, para vosotros es la vida.
Vuestra alma se desprende de la materia y recorre esos mundos infinitos y etéreos que los pobres humanos desconocen. Marchad, marchad por los caminos de la oración y oiréis las voces de los ángeles. ¡Qué armonía! No más los ruidos confusos y la entonación aguda de la tierra. Son las liras de los arcángeles. Son las voces dulces y suaves de los serafines, más ligeras que las brisas de la mañana, cuando juguetean en los follajes de vuestros grandes bosques. Entre cuántas delicias no caminaréis. Vuestro lenguaje no podrá definir esa felicidad. Cuanto más entre por todos los poros, tanto más vivo y refrescante es el manantial de donde se bebe. Dulces voces, embriagadores perfumes que el alma siente y saborea cuando se lanza a esas esferas desconocidas y habitadas por la oración. Sin mezcla de carnales deseos, todas las aspiraciones son divinas. También vosotros orad, como el Cristo, llevando su cruz desde el Gólgota al Calvario. Llevad vuestra cruz y sentiréis las dulces emociones que pasaban por su alma, aunque cargado con un madero infamante. Iba a morir, pero para vivir de la vida celeste en la morada de su Padre. San Agustín, París, 1861. Colección de oraciones espíritas. Preámbulo. 1. Los espíritus siempre dijeron: la forma no es nada, el pensamiento lo es todo. Orad cada uno según vuestras convicciones y del modo que más os conmueva, pues un buen pensamiento vale más que numerosas palabras extrañas al corazón. Los espíritus no prescriben ninguna fórmula absoluta de oraciones. Cuando las dan es con el fin de fijar las ideas, y, sobre todo, para llamar la atención sobre ciertos principios de la doctrina espírita. Es también con el objetivo de ayudar a las personas que tienen dificultades para expresar sus ideas, porque las hay que no creerían haber orado en realidad si sus pensamientos no hubiesen sido formulados. La colección de oraciones que contiene este capítulo es una selección de las que fueron dictadas por los espíritus en diferentes circunstancias. Ellos dictaron otras y en otros términos, apropiadas a ciertas ideas o a casos especiales. Pero poco importa la forma, si el pensamiento fundamental es el mismo. El objeto de la oración es elevar nuestra alma a Dios. La diversidad de las fórmulas no debe establecer ninguna diferencia entre los que creen en Él y aún menos entre los adeptos del espiritismo, porque Dios las acepta todas cuando son sinceras. No debe considerarse esta colección como un formulario absoluto, sino como una variedad entre las instrucciones que dan los espíritus. Es una aplicación de los principios de la moral evangélica, desarrollados en este libro, y un complemento a sus dictados sobre los deberes para con Dios y el prójimo, en donde se recuerdan todos los principios de la doctrina. El espiritismo reconoce como buenas las oraciones de todos los cultos, cuando son dictadas por el corazón y no con los labios. No impone ni censura a ninguna de ellas. Dios es muy grande, según él, para rechazar la voz que le implora o que canta sus alabanzas, porque lo hace de un modo antes que de otro. Todo el que anatematizase las oraciones que no están en su formulario, probaría que desconoce la grandeza de Dios. Creer que Dios se vincula a una fórmula, es atribuirle la pequeñez y las pasiones de la humanidad. Una condición esencial de la oración, según San Pablo, cap. Exbil, número 16, es que sea inteligible, a fin de que pueda hablar a nuestro espíritu. Por eso, no basta que se diga en un lenguaje que lo comprenda el que ora, pues hay oraciones en lenguaje vulgar que no dicen mucho más al pensamiento que si estuviesen en lengua extraña, y por lo mismo no se dirigen al corazón. Las raras ideas que encierran son, con frecuencia, sofocadas por la superabundancia de palabras y por el misticismo del lenguaje. La principal cualidad de la oración es el ser clara, sencilla y concisa, sin frases inútiles, ni lujo de epítetos pomposos. Cada palabra debe tener su importancia, revelar una idea, conmover una fibra, en una palabra, debe hacer reflexionar. Solo con esta condición la plegaria puede alcanzar su objetivo. No siendo así, solo es ruido. Ve también con qué aire de distracción y con qué volubilidad se dicen la mayor parte de las veces.
se ven mover los labios, pero en la expresión de la fisonomía y aun en el timbre de la voz, se reconoce un acto maquinal, puramente exterior, al cual permanece indiferente el alma. Las oraciones reunidas en esta colección están divididas en 5 categorías: oraciones generales, oraciones para sí mismo, oraciones por los vivos, oraciones por los muertos, oraciones especiales por los enfermos y obsesos, con la finalidad de llamar más particularmente la atención sobre el objeto de cada oración y hacer comprender mejor su importancia. Todas ellas van precedidas de una instrucción preliminar, especie de exposición de motivos, con el título de prefacio. Y, oraciones generales, oración dominical. 2. Prefacio. Los espíritus recomendaron colocar la oración dominical al comienzo de esta colección, no solo como oración, sino como símbolo de todas las oraciones. Es la que colocan en primer lugar, sea porque viene del mismo Jesús, San Mateo, cap. V de 9 a 13, sea porque pueda sustituirlas a todas, según el pensamiento que se una a ellas. Es el más perfecto modelo de concisión, verdadera obra maestra de sublimidad dentro de su sencillez. En efecto, en la más sobria de las formas, resume todos los deberes del hombre para con Dios, para consigo mismo y para con el prójimo. Encierra una profesión de fe, un acto de adoración y de sumisión, la petición de las cosas necesarias a la vida y el principio de caridad. Decirla en intención de alguno, es pedir para él lo que pediríamos para nosotros mismos. Sin embargo, en razón misma de su brevedad, el sentido profundo encerrado en algunas palabras de las que se compone, pasa desapercibido para la mayor parte. Por eso se dice, generalmente, sin dirigir el pensamiento sobre las aplicaciones de cada una de sus partes. Se dice como una fórmula cuya eficacia es proporcionada al número de veces que se repite. Así casi siempre es uno de los números cabalísticos 3, 7 o 9, sacados de la antigua creencia supersticiosa que atribuía una virtud a los números y que se usaba en las operaciones de la magia. Para suplir el vacío que la concisión de esta plegaria deja en el pensamiento, según el consejo y con la asistencia de los buenos espíritus, se ha añadido a cada proposición un comentario que desarrolla su sentido y enseña sus aplicaciones. Según las circunstancias y el tiempo disponible, se puede decir la oración dominical simple o en su forma desarrollada. 3. Oración. Y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Creemos en vos, Señor, porque todo revela vuestro poder y vuestra bondad. La armonía del universo atestigua una sabiduría, una prudencia y una previsión tales, que superan todas las facultades humanas. El nombre de un ser soberanamente grande y sabio está inscrito en todas las obras de la creación, desde la hoja de la hierba y el insecto más pequeño, hasta los astros que se mueven en el espacio. En todas partes vemos la prueba de una solicitud paternal. Por eso, ciego es el que nos reconoce en vuestras obras, orgulloso el que nos glorifica e ingrato el que nos da las gracias. Y venga tu reino. Señor, disteis a los hombres leyes llenas de sabiduría, que harían su felicidad si las observasen. Con esas leyes, harían reinar entre ellos la paz y la justicia. Se ayudarían mutuamente en vez de perjudicarse como lo hacen, el fuerte sostendría al débil y no lo abatiría, evitando los males que engendran los abusos y los excesos de todas clases. Todas las miserias de este mundo vienen de la violación de vuestras leyes, porque no hay una sola infracción que no tenga fatales consecuencias. Disteis al animal el instinto que le traza el límite de lo necesario y él maquinalmente se conforma con eso. Pero al hombre, además de su instinto, le disteis la inteligencia y la razón. Le disteis también la libertad de observar o infringir aquellas de vuestras leyes que le conciernen personalmente, es decir, de escoger entre el bien y el mal, a fin de que tenga el mérito y la responsabilidad de sus acciones. Nadie puede poner como pretexto la ignorancia de vuestras leyes, porque en vuestra previsión paternal, quisisteis que estuviesen grabadas en la conciencia de cada uno, sin distinción de cultos ni de naciones. Los que las violan es porque os desconocen.
Vendrá un día, según vuestra promesa, en que todos las practicarán. Entonces la incredulidad habrá desaparecido. Todos os reconocerán como soberano Señor de todas las cosas, y el reino de vuestras leyes será vuestro reino en la tierra. Dignaos, Señor, apresurar su advenimiento, dando a los hombres la luz necesaria para conducirlos al camino de la verdad. Ili. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Si la sumisión es un deber del hijo para con su padre y del inferior para con su superior, cuanto mayor no debe ser la de la criatura con su creador. Hacer vuestra voluntad, Señor, es observar vuestras leyes y someterse sin murmurar a vuestros divinos decretos. El hombre se someterá a ellos, cuando comprenda que sois la fuente de toda sabiduría y que sin vos nada puede. Entonces, hará vuestra voluntad en la tierra, como los elegidos en el cielo. Cuarto. El pan nuestro de cada día, dárnosle hoy. Darnos el alimento para conservar las fuerzas del cuerpo. Darnos también el alimento espiritual para el desarrollo de nuestro espíritu. El animal encuentra su alimento, pero el hombre lo debe a su propia actividad y a los recursos de su inteligencia, porque vos le habéis creado libre. Vos le dijisteis: extraerás tu alimento de la tierra con el sudor de tu frente. Por eso habéis hecho una obligación del trabajo a fin de que ejercitara su inteligencia buscando los medios de proveer a su necesidad y a su bienestar. Unos por el trabajo material, otros por el trabajo intelectual. Sin trabajo quedaría estacionado y no podría aspirar a la felicidad de los espíritus superiores. Secundáis al hombre de buena voluntad que confía en vos para lo necesario, pero no aquel que se complace en la ociosidad y que le gustaría obtenerlo todo sin trabajo, ni aquel otro que busca lo superfluo. Cap. XXV. ¿Cuántos son los que sucumben por sus propias faltas, por su incuria, por su imprevisión o por su ambición, y por no haber querido contentarse con lo que les disteis? Estos son los artífices de su propio infortunio y no tienen derecho de quejarse, porque son castigados en aquello en que han pecado. Pero ni aun a esos abandonáis porque sois infinitamente misericordioso. Vos le tendéis mano segura desde que, como el hijo pródigo, regresen sinceramente a vos. Cap. V. Número 4. Antes de quejarnos de nuestra suerte, preguntémonos si ella no es obra nuestra. A cada desgracia que nos llegue, preguntémonos si no dependió de nosotros evitarla. Pero digamos también que Dios nos dio la inteligencia para sacarnos del lodazal y que depende de nosotros hacer uso de ella. Puesto que la ley del trabajo es la condición del hombre en la tierra, darnos ánimo y fuerza para cumplirla. Darnos también prudencia, previsión y moderación, con el fin de no perderle el fruto. Dadnos, pues, Señor, nuestro pan de cada día, es decir, los medios de adquirir con el trabajo las cosas necesarias a la vida, porque nadie tiene el derecho de reclamar lo superfluo. Si nos es imposible trabajar, confiamos en vuestra divina providencia. Si está en vuestros designios el probarnos por las más duras privaciones, a pesar de nuestros esfuerzos, nosotros las aceptaremos como una justa expiación de las faltas que hayamos cometido en esta